¿Qué tal? Un placer saludarles. Bienvenidos a una emisión especial desde las oficinas del abogado de migración JCP Law, Juan Carlos Bellaflor. Un placer saludarles. Vamos a saludar obviamente a los conductores, a los estelares de este programa. Servidor y amigo Javier Alalde, simple y sencillamente viene aquí a hacer mal tercio como siempre, pero con muchas preguntas. Ya usted tendrá las de usted para que nos escriba, para que nos llame a las oficinas del abogado. Vamos primeramente aquí con la coordinadora de todo este movimiento, de toda esta firma de abogados. Así es de que, abogado, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, porque depende a qué horas vean esto, ¿verdad? Claro, ahora sí. Gracias, ahora sí. Gracias por acompañarnos y ojalá que este programa pueda darles información en cuanto a migración y en cuanto a otras cosas, ¿por qué no? De todas las preguntas que puedan tener, estamos en nuestra página de Facebook, nos pueden contactar en JCP Law Firm y nuestro teléfono en la oficina en Dallas es 214-631-8472. Nos enfocamos en casos de migración, la consulta es gratis y pues bueno, hoy estaremos hablando de algunos temas que son importantes en la comunidad y sobre todo que hay muchas preguntas en esos casos. Juan Carlos Peñaflor va a detallar un poquito más en eso y si tienen preguntas pueden llamarnos, pueden preguntar por mensaje y siempre respondemos. A veces no inmediatamente, pero siempre se responde. Pero lo más pronto posible. Abogado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo te va, Javier? Pues mire, aquí con más preguntas que respuestas, los cuestionamientos a día van creciendo, las leyes siguen cambiando y la incertidumbre sigue creciendo, Olvia. Así es. Una de las cosas que muchas personas tienen preguntas es ¿qué está pasando con los Dreamers? ¿Qué está pasando con DACA? ¿Qué es lo nuevo que tenemos? Y bueno, esa es una de las cosas que Juan Carlos va a hablar hoy. Por un tiempo, los nuevos solicitantes no lo han podido hacer, entonces, pero creo que ha habido cambios en eso y posiblemente a finales de esta semana o para la próxima semana ya las nuevas solicitudes serán aceptadas por inmigración. Así es, más o menos en abril, el 23 de abril por ahí, nos dejó saber la Corte de Distrito de Washington, D.C. que podíamos hacer nuevas peticiones de DACA, queriendo decir peticiones iniciales, porque por este tiempo hemos podido hacer las renovaciones, ya sea de personas que se les iba a terminar su DACA, personas que tenían el DACA que se les había vencido menos de un año, pero no podíamos hacer peticiones de personas que esencialmente nunca habían tenido DACA. Está tratando de decir, o está diciendo literalmente que los que no habían podido aplicar, los que se atrasaron, los que no lo hicieron por ocio, por desidia, o los que todavía no alcanzaban a aplicar, ¿ya pueden hacerlo? Bueno, todavía no. Tenemos más o menos, va a ser la semana que viene, que se cumplen los 90 días que dio la Corte de Distrito para que se empezaran a meter esas peticiones. Ahora, la Corte dijo claramente que quería saber si el gobierno tenía alguna otra razón por la cual dejaron de recibir peticiones iniciales. Entonces el gobierno tenía que dejarles saber en los 90 días y la Corte iba a dar una decisión final. Si la Corte no recibía una razón válida por la cual el gobierno estaba parando el programa de DACA, o sea, los registros iniciales, entonces tenían que empezar a aceptar otra vez aplicaciones iniciales. Oye, es un bálsamo esto, ¿eh? Y es una noticia, no. Esto es uno de que sube y baja, you know? Cuando el presidente decidió terminar DACA, pues yo creo que fue una noticia trágica, no solamente para los beneficiarios de DACA, pero también para la sociedad en general que está esperando, que están con la fe de que algo positivo va a pasar. Para los padres de estos niños, que muchas veces, digo, yo soy mamá, y a veces lo que uno quiere nada más es que, ¿sabes qué? Aunque yo no tenga nada, con que mi hijo pueda tener el beneficio, que pueda ir a la universidad. Eso fue un shock. ¿Por qué? Porque muchos de estas personas están en la universidad o ya están graduados y no tienen otra vía para tener un estatus legal. Entonces, sí, es muy triste, fue muy triste ver cuando eso pasó. Y luego algunas personas pudieron hacer renovaciones, pero se llevó la apelación y la apelación hasta que estamos en esta situación. Y como dice Juan Carlos, personas que no han solicitado podrán tener la oportunidad de solicitarlo por primera vez después de que hayan pasado los 90 días, que más o menos va a ser la próxima semana. Como para el quedaron varados, quedaron en un limbo de incertidumbre. Eso es muy importante,
porque te abre pues una lucecita ya al final del túnel, que es una lucesota para los que no tienen absolutamente nada y que lo habían perdido todo de la noche a la mañana. Claro, y aparte, con esto es bien importante que las personas que se pueden beneficiar, que tomen el beneficio. ¿Por qué? Porque estamos en una montaña rusa con migración, con el presidente, con todas sus órdenes ejecutivas. Nada, me imagino que no hay nada que podamos estar esperando que no haya pasado ya. Es como que en cualquier momento puede pasar algo y que estas personas ya no lo puedan hacer. Entonces, mientras lo pueden hacer, deben tomar ventaja de ello. Que no se detengan, que sin miedo, porque va a comenzar la incertidumbre. No, porque el gobierno va a utilizar esa información. Lo de siempre. Mire, no se detenga. Lo más seguro es de que de cualquier forma, cuando te toca, aunque te quites, mejor, y cuando no, que te pongas. Ahorita que es la posibilidad, meta sus documentos. Señor, apure a sus hijos de verdad a que junten lo necesario en documentación para que pidan una visita con el abogado, una entrevista, y de esa manera ir a lo seguro. Sí, estoy de acuerdo, y especialmente porque todavía hay ciertas acciones pendientes en otras cortes. Entonces podría ser que se llegaran los 90 días y tuviéramos alguna otra decisión en un tiempo relativamente pronto. Entonces esa ventana donde se van a poder someter esas peticiones iniciales de DACA puede ser que no sea muy larga. Entonces al momento que se da la oportunidad de someter algo se debe de hacer, porque normalmente lo que pasa, si la persona ya sometió su aplicación bajo lo que era la ley vigente al momento que se somete la petición, deben de dar una decisión a esa petición, aunque cambie la ley, aunque haya otra decisión. Normalmente lo que se dice, ok, las peticiones que se metieron en la ventana mientras estuvo abierto el registro inicial, se les va a dar una decisión, si califican se les va a dar el beneficio, si no califican no se les va a dar. ¿Cuántos aplicantes en promedio hay de los que lo perdieron a partir de que vino el cese? ¿Y cuántos en promedio cree usted, abogado Olvia, que van a entrar como nuevas aplicaciones? Es bien difícil de predecir por el hecho de que la gran mayoría de personas, o sea, que tenían DACA cuando se dio la decisión de septiembre del año pasado, han podido renovar con todas las decisiones que se han dado. Entonces las personas que no han renovado es o porque cometieron algún crimen tal vez que los descalifica, o por el hecho de que simplemente tal vez piensan que no lo pueden hacer. He tenido algunas consultas donde viene alguien con alguien más y empezamos a hablar de DACA y me dice alguien, pues yo pensé que no lo podíamos hacer, y no, sí, efectivamente podemos hacer renovaciones y podemos, no un registro, pero podemos hacer una renovación de una persona que ya lo tiene caducado, siempre y cuando no se haya pasado más de un año. Entonces tiene que hacer un registro inicial, se pasa más de un año y es más complicado, pero hay muchas personas que ni sabían que podíamos seguir haciendo renovaciones. Y se entiende porque hay tantísimas decisiones de diferentes cortes. Al final de cuentas este tipo de programas van a cumplir con ese objetivo, ¿no? De informarte, pero que se detengan, que sean conscientes de lo que están escuchando. Hay mucha desinformación allá afuera. Los noticieros, más allá de informarte, a veces te paniquean. Así, a veces te desinforman y a veces tú por la desesperación también vas con personas que no están capacitadas, porque recuerden que no solamente es llenar la solicitud, es estar seguro que cumple con los requisitos y que tienes la evidencia, porque como una de las cosas que Juan Carlos mencionó en el programa pasado, no sé si lo recuerdas, es tan importante fundamentar tu caso con evidencia. ¿Por qué? Porque no nada más puedes mandar un caso a migración y esperar que porque tú estás diciendo que entraste en tal fecha y que no tienes deportaciones o que etcétera, todo va a estar bien. Recuerda, migración es tal vez uno de los organismos con más poder en el país. No voy a decir que más que el FBI ni nada, pero o sea, lo que voy, tienen acceso a cualquier tipo de récord. Ellos pueden usar cualquier autoridad que ellos consideren pertinente para investigar a una persona. Ahora, es necesario que todos tus claims o todas las peticiones que estás haciendo estén fundamentadas con evidencia. Entonces, una de las cosas que pasa muchas veces que hacen las solicitudes y dicen, luego lo mando, o luego el récord de la escuela o X. Es bien importante que venga todo completo, porque las consecuencias pueden ser lamentables. Es bien importante que vayan con personas que sepan lo que están haciendo. Oye, abogado, para un solicitante nuevo, los que no han aplicado, ¿cuáles son los requisitos o cuáles serán los requisitos, no? Pues tenemos que enseñar que la persona está aquí desde antes que cumpliera los 16 años. ¿Qué documentación puede ser? ¿Un reporte de escuela? Un reporte de la escuela, las vacunas, o sea, cualquier cosa que tenga su nombre y una fecha y que sea de antes que la persona cumpliera los 16 años. ¿Qué más, abogado? Tenemos que enseñar que estaban aquí antes de junio 15 del 2007 y que han estado aquí continuamente desde esa fecha. Ahora, cuando hablamos continuamente, estamos hablando de que el programa de DACA empezó en el 2012. En el 2012 la persona tenía que probar que estaba aquí del 2007
al 2012, que eran 5 años de evidencia. Han pasado casi 6 años desde que pasó todo eso, entonces ahora no solamente necesitan esos 5 años de evidencia del 2007 al 2012, también necesitan evidencia del 2012 hasta la fecha. Entonces tenemos que evidenciar que desde esencialmente 11 años de que la persona estaba aquí continuamente en los Estados Unidos, más aparte evidencia de que la persona estaba aquí antes de los 16. Entonces, ese es uno de los obstáculos más grandes en estos casos, que a veces no tenemos mucha evidencia, especialmente si estaban en una edad donde todavía no iban a la escuela, o tal vez se graduaron de la escuela y por miedo, o sea, no ponían cosas a su nombre, no trabajaban con su nombre, o sea, puede complicarse. La evidencia de la estancia... Pero es básico, es fundamental lo de esa edad, la escuela, el registro de la escuela, las vacunas, el seguro, el chip que le llaman, no sé. Bueno, pero si estas personas no tienen seguro social, pues puede ser que la información puede ser limitada, lo que pueden obtener. Ahora, tú preguntabas si muchas personas se pueden beneficiar. Yo creo que sí, todavía muchas personas se pueden beneficiar porque hay un requisito de edad para solicitarlo. Entonces, si esas personas antes eran menores de esa edad, no podían solicitarlo. Y cuando ya cumplieron la edad para solicitarlo, ya no estaba disponible. Pero ahora esas personas pueden hacerlo ahora. Así es, porque el requisito es que tienen que tener 15 años de edad para poder pedir el beneficio de edad. ¿Y no mayores de cuánto? Bueno, pues no podían tener más de 31 años, perdón, más de 30 años en junio 15 del 2012. Le contestaron ahí enfrente. Sí, junio 15 del 2012. Entonces, o sea, la fecha límite de la edad se toma en cuenta cuando pasó el programa de DACA, junio 15 del 2012. Siempre y cuando no tenían más de 30 años en ese entonces, no importa la edad que tengan ahora. Ah, bueno, porque de repente de ahí fósiles estudiantes, ¿no? Es como los que estamos en la universidad. Sí. Y sabes, saber que es bien, para nosotros allí en la oficina vemos muchos casos donde las personas obtuvieron DACA y posteriormente pudieron de otras maneras obtener la residencia permanente, pero la mayoría de las personas que tienen DACA no califican para otra cosa, entonces DACA es su único el único medio, ¿no? Pero para nosotros es bien gratificante ver cómo nuestros clientes tienen un título profesional, eso es increíble. Es un bálsamo, es un alivio. Bueno, tenemos que ir a una pausa, la primera de este programa. Gracias por estarnos acompañando hoy en vivo y en directo desde las oficinas del abogado Juan Carlos Peñaflor, JCP Law Firm, como usted los conoce. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar, ¿qué tema vamos a tocar? Ya, creo que está buenísimo. Pero regresando tenemos más temas migratorios. ¿De qué hablamos? Vamos a hablar un poco de las responsabilidades financieras que una persona debe tener para poder inmigrar. Perfecto, regresamos. Somos Banda 13.700 AM. Gracias por estar de regreso con nosotros. Aquí estamos de nuevo. Olvia Martínez y Juan Carlos Peñaflor de JCP Law Firm. Javier nos dejó abandonados, así es que tendremos que hacer esto sin él. Sí, porque no sabemos ni qué hacer, no sabemos cómo empezar, no sabemos qué está pasando. Vamos a tener que hablar de lo que sí sabemos, que es de cosas de inmigración. Así es. Cuando estábamos antes de la pausa, estuvimos hablando de DACA y de cómo algunas personas todavía se pueden beneficiar. Pero hay otros tipos de beneficios y hay otro tipo de responsabilidades. Y muchas veces lo que la comunidad necesita informarse, Juan Carlos, es cuáles son sus responsabilidades o qué es lo que tienen que probar para poder inmigrar a este país. Puede ser con una residencia o puede ser para visas tal vez de empleo o cosas así. Muchas veces las personas tienen preguntas. Estoy obligado a declarar impuestos, van a tomar en cuenta mis impuestos, los ingresos, pero si estoy arreglando por mi hermano o por mi esposo, ¿cuándo sí, cuándo no? Pues mira, cuando tenemos a una persona que va a ser residente permanente, el gobierno quiere asegurarse que esa persona no va a ser una carga para el país, eso es lo primero. Hay una sección del Código de Inmigración que nos dice que personas que se consideran que van a ser una carga para el país son inadmisibles al país. Entonces pueden tomar en cuenta muchas cosas. Esto es algo que está cambiando bastante. Por mucho tiempo, en realidad no nos preocupábamos mucho de esta sección de la ley, siempre y cuando tuviéramos lo que se llama un sponsor o un patrocinador financiero. Normalmente, cuando tenemos a una persona que va a entrar como residente, si la está pidiendo algún familiar, ese familiar es quien firmaba o firma todavía la promesa de manutención, diciendo yo me hago responsable por esta persona.
pero tiene que ganar el dinero suficiente y reportar el dinero suficiente en sus income taxes para enseñar que lo puede mantener. Y claro, eso tiene lógica porque el gobierno no quiere estar emigrando personas si van a dar documentos únicamente para que sean una carga para el gobierno, o sea, tiene sentido, pero a la vez todas las personas, para todos los casos, ¿están obligados a presentar esto? No todos los casos están obligados a presentar eso, hay algunas personas que son exentas de ese requisito. Por ejemplo, si tenemos a un niño que lo está pidiendo el padre ciudadano americano, padre o madre ciudadano americano, el niño tiene menos de 18 años y al momento que entra ese niño, esencialmente por operación de la ley, va a ser automáticamente ciudadano americano, entonces no existe el requisito de que tiene que firmar una promesa de manutención por él. O si tenemos tal vez algún caso donde estamos haciendo por una petición de empleo, entonces a ese momento tampoco tenemos el requisito de que la persona tiene que presentar esa promesa de manutención. Si tenemos una persona que está arreglando por violencia doméstica, si tenemos una persona que está arreglando por medio de una visa U por el hecho de que fue víctima de algún crimen, tampoco tenemos ese requisito. Okay. También, también algunas veces cuando tenemos a una persona que tal vez ya tuvo algún beneficio, vamos a suponer una persona que tiene DACA, tiene TPS, y ya tiene bastante tiempo trabajando su número de seguro social. Bueno, con DACA no tanto, porque todavía no cumplen el tiempo, pero, por ejemplo, una persona con TPS que tiene más de 10 años trabajando y puede enseñar que no ha recibido beneficios del gobierno, ha ganado el dinero que se requiere para no ser una carga para el país, podemos presentar esa evidencia de que la persona trabajó sus 10 años y no va a ser una carga para el país. A ese momento no existe el requisito de que tiene que haber un patrocinador financiero. O sea que eso es, no importa la cantidad que haya hecho, o sea, la cantidad mínima que se pide para esas personas que ya han contribuido suficiente, con que lo hayan hecho por ese tiempo es suficiente, o tienen que tener una cantidad mínima. También hay una cantidad mínima, o sea, tienen que haber trabajado los 10 años con su seguro social, y también tienen que haber ganado de menos 25% sobre el nivel de pobreza. Okay. Queriendo decir que no calificaban para beneficios públicos bajo el dinero que estaban ganando en ese periodo de tiempo. Otra cosa, si tenemos a una persona que tiene TPS, tiene DACA, vamos a suponer que, por ejemplo, lo está pidiendo la esposa, o lo está pidiendo el esposo, y el esposo o esposa no gana lo suficiente. Entonces se puede usar el ingreso de la persona que está inmigrando para enseñar, o sea, que se está ganando, que es dinero bien habido, o sea, que no se ganó contrario a la ley ni nada de eso, queriendo decir que no se trabajó ilegalmente ni nada por el estilo, y se puede suplementar ese ingreso que tiene el esposo o esposa con el ingreso que tiene el aplicante, si tiene un permiso de trabajo. Ok, so básicamente si la persona tiene un permiso de trabajo y está válido, ya sea TPS, DACA, otro tipo de beneficio, me imagino, pueden hacer los impuestos y usar el ingreso cuando son esposos. Pero ¿qué pasa cuando está arreglando a un papá o a un hijo? ¿Se puede hacer eso también? Sí, siempre y cuando la persona, el aplicante sea parte de lo que se llama el household, ¿cómo se dice? Ayúdame. El cabeza de familia. No, tampoco. ¿El cabeza de familia? No. ¿El responsable porque sabes más español? No, claro que no. No, mira, es el hogar, o sea, del hogar. Tienen que tener la misma dirección. Si tenemos a personas que tienen la misma dirección, entonces se puede combinar el ingreso de las dos personas para evidenciar que ganan lo suficiente. Ok, pues pongamos un ejemplo. Por ejemplo, si yo soy ciudadana americana y tú no tienes documentos... Porque yo soy el que no tiene documentos. Y eres mi papá, aparte, y si vivimos en la misma casa, entonces puedes usar mi ingreso si yo vivo junto contigo y yo te estoy pidiendo como mi papá. Sí. Sí, a ese punto, como somos parte del mismo hogar, tenemos la misma dirección, podemos combinar nuestros ingresos para enseñar que yo no sería una carga para el país. Pues creo que son puntos muy interesantes que deben de tomar en cuenta. Recuerden, tienen que tener, no todas las personas están obligadas, hay personas si son víctimas de violencia doméstica o víctimas de un crimen, esas personas no aplica, por lo que dices, el aspecto de manutención de la misma manera. Si viven en la casa con la persona que están pidiendo, hay opciones de que puedan usar ese ingreso siempre y cuando tengan un permiso de trabajo. Entonces es bien importante que sepan esto. Ahora, ¿qué pasa con los impuestos o las declaraciones de impuestos? Está el gobierno, en este caso migración, viendo porque todos sabemos que de repente personas declaran sus impuestos
por falta de información o por conveniencia vamos a hablar como son las cosas, o conveniencia de que me van a regresar más y esto, muchas veces declaran los impuestos de una manera incorrecta. ¿Tiene esto alguna consecuencia negativa en el aspecto migratorio? A veces, y depende. O sea, mira, normalmente si tenemos una persona que es el aplicante, no van a requerir los impuestos de esa persona la gran mayoría del tiempo, pero sí requieren los impuestos del peticionario, del patrocinador. Entonces estamos hablando de esposos, obviamente esos impuestos ahí van, son los impuestos de los dos, no solamente son del patrocinador, y puede causarnos problemas a veces eso si lo hacen incorrectamente. Por ejemplo, si tenemos un matrimonio, están viviendo juntos, están los dos trabajando, y por ejemplo el esposo, el patrocinador, el que va a ser el patrocinador, se declara como cabeza de familia, como head of household en los impuestos. Eso implica que el cónyuge no está viviendo con ellos. Y entonces eso puede traernos problemas a lo que viene, o sea, probar la legitimidad del matrimonio, por ejemplo, en esa instancia. Entonces puede complicar las cosas bastante. Créame, o sea, nosotros obviamente no somos abogados que se encargan de asuntos de impuestos, pero sí hay cosas que causan ciertos problemas para los casos de inmigración. Y siempre tratamos de referir a las personas cuando vemos algo medio raro, si no estamos seguros si es algo que se hizo propiamente bajo el código de impuestos, le pedimos a la persona que hable con un contador público o con un abogado que se encarga de asuntos de impuestos. Y hay cosas que son lógicas, ¿no? En esto, como que, ok, si estás casado, ¿por qué declaras soltero? Si estás casado, ¿por qué declaras como cabeza de familia? Si tú sabes que tus sobrinos no viven contigo y que no los mantienes, pues como que no debes hacer la declaración así. O sea, hay cosas que lógicamente no parecen correctas, como decimos, more likely o creo que está mal. O sea, lo que parece que no es correcto, casi siempre es incorrecto. Entonces, recuerden, las consecuencias pueden ser, pueden afectar en gran manera, sobre todo ahorita que las cosas están siendo bien difíciles, tanto para abogados con su práctica de migración y para las personas, cuando pedir beneficios con migración no es tan fácil y requiere hacer las cosas bien y ir con personas que saben de esto, que no solamente van a tomarle los papeles que lleven y ahí los archivo porque yo no los hice. Creo que en la oficina, en eso sí es muy diferente porque revisan cada documento, o sea, si es el acta de nacimiento, bueno, ¿y por qué esta acta de nacimiento no tiene sello si no está firmada? O sea, es bien importante que la persona o el abogado que le está ayudando, que usted sepa que van a revisar todo. En la oficina, ¿revisan todo o cómo lo hacen? Claro que sí, siempre revisamos todos los documentos y nos aseguramos que no vaya a haber nada que vaya a causar algún problema con inmigración. Y a veces las personas, o sea, en realidad nos dan bastante resistencia a cambiar ciertas cosas o a componer ciertas cosas, por el hecho de que a veces tiene consecuencias financieras. O sea, por ejemplo, si hicieron malos impuestos y necesitamos que se haga una enmienda, tal vez les van a pedir que les regresen cierto del dinero que se les regresó. Y es complicado, pero a veces, o sea, tenemos que ver en realidad, o sea, qué tan importante es ese estatus migratorio, qué tan importante es que se dé ese beneficio que se está buscando. Pues tal vez para esas personas es bueno decir, bueno, ¿qué prefieres? Regresar, o sea, quedarte con ese $1,000 o $2,000 que tienes que regresar al gobierno o obtener tu residencia permanente. Yo creo que si lo pones en una balanza, al menos si esa fuera una decisión que yo tuviera que tomar, pues diría, ¿sabes qué? Si me va a costar $1,000 corregir lo que hice mal, pues lo corrijo. ¿Por qué? Porque el estatus migratorio es más importante y a como están las cosas ahorita, es fundamental que tengas todo en orden. Porque si bien es cierto que Migración está viendo eso, puede ser que la IRS en algún momento diga, ok, ¿cómo que esta persona tal cosa? O sea, el IRS, si alguien es poderoso en este país, es el IRS. Entonces, puede ser que un día te den una auditoría o algo así, entonces ¿para qué meterse en problemas si no hay necesidad? Yo creo que es bien importante, vayan con personas y con lugares que hagan impuestos de manera correcta, diga, ¿qué es lo correcto hacerlo? Olvídate de cuánto me van a regresar. Si me van a regresar o no me van a regresar es irrelevante. Eso no es una caja de ahorros. Eso es su responsabilidad de declarar impuestos y pagar si tiene que pagar. Y si usted pagó demasiado, pues le regresan dinero. Pero hay solamente una manera de hacerlo y es correcto, la manera correcta. Sí, el código de impuestos, y obviamente otra vez lo digo, o sea, no soy abogado que me encargo de asuntos de impuestos ni nada de eso, pero
el código de impuestos, o sea, tiene ciertos requisitos, ciertas maneras que se tienen que manejar las cosas. Y el hecho de que tal vez no nos gusta mucho, o sea, las consecuencias de cómo se deben someter las cosas, no quiere decir que no se deben de hacer de esa manera. Se deben de hacer de forma correcta, especialmente ahora, con todas las cosas que estamos viendo con inmigración. Por ejemplo, el hecho de que se dieron nuevas guianzas al Departamento de Seguridad Nacional para no tener que dar pedidos de evidencia, no tener que dar noticias de intención a negar ni nada de eso. Simplemente pueden negar los casos, entonces definitivamente se tiene que hacer eso bien. Bueno, vamos a ir a la pausa. Gracias por toda la información. Estamos con ustedes de regreso. Que no te metan gol. Prepara tu defensa con tu abogado de inmigración. El abogado Juan Carlos Peñaflor y su equipo de abogados tienen la experiencia y conocimiento para pelear por tus derechos. JCP Law Firm, tus abogados de inmigración. Que no te agarre inmigración en fuera de lugar. No seas el próximo deportado. Llama al 214-631-8472. 214-631-8472. JCP Law Firm, tus abogados de inmigración. Estamos aquí de regreso. Gracias por acompañarnos de nuevo. Olvia Martínez y Juan Carlos Peñaflor de JCP Law Firm. Quiero recordarles que en nuestra oficina nos enfocamos en todos sus trámites de inmigración. Puede ser que desee hacerse residente, hacerse ciudadano, o bien que desafortunadamente esté en procedimiento de deportación. Tenemos 2 localidades, una en Dallas, y nos puede localizar en el 214-631-8472. La consulta es gratis con los abogados, y en la oficina en San Antonio, el teléfono es 210-977-8887. Y pues bien, estábamos hablando de cómo el aspecto financiero de los impuestos tiene una repercusión en su trámite de inmigración y por qué es tan importante que haga las cosas correctas, ya sea con las personas que le ayudan a declarar sus impuestos, y por qué los abogados de inmigración hacen mucho énfasis en que sus impuestos estén correctos, ¿no? Ahí en la oficina, aquí en la oficina hay muchas preguntas de clientes siempre que no saben si deben solicitar beneficios públicos o no, o cómo les puede afectar. Entonces yo te pregunto, las personas que piden estampillas o beneficios públicos como estampillas, o que tienen Medicaid y todo eso, ¿cómo les afecta a esas personas si quieren hacer el trámite de residencia? Pues mira, han cambiado un poco las cosas en términos de cómo se maneja todo eso. En el pasado, siempre y cuando la persona no recibiera un beneficio público directamente, normalmente no teníamos ningún problema. A veces hasta los oficiales nos decían, o sea, cuando hacían la pregunta, ¿alguna vez ha recibido beneficios públicos?, aclaraban. No estamos hablando de beneficios que hayan recibido tal vez sus hijos que son ciudadanos ni nada por el estilo, pero estamos hablando de algo que haya recibido usted directamente. Ahora, en lo que se ve en las guianzas, o sea, que se han dado, al parecer pueden tomar en cuenta si tal vez la familia del aplicante ha recibido algún beneficio público, para hacer una determinación si el aplicante tiene la posibilidad de que va a recibir un beneficio público en el futuro. Y si ellos piensan que la persona, el aplicante, va a recibir algún beneficio público en el futuro, pudiera ser que negaran el caso, basado en que van a ser una carga para el país. O sea, esto lo que puedo entender es, no que en sí están determinando eso, pero están diciendo, posiblemente como no haces suficiente dinero, que ni puedes mantener a tu hijo, puede ser que tú vas a tener que pedir beneficios públicos cuando te hagas residente. Exactamente, y esa es una de las cosas o sea, esencialmente lo que están diciendo es que se tiene que tomar en cuenta la totalidad de las circunstancias para ver si la persona es probable que va a recibir algún beneficio público. Hasta la fecha no hemos tenido todavía problemas con esto aquí con USCIS dentro del país, pero sí es algo que ha empezado a ser un problema en los consulados. Y puede ser porque los consulados tienen menos entidades que están sobre de ellos que pueden revisar sus decisiones, entonces pienso que se sienten con más libertad de dar decisiones de ese tipo. Más discreción, más Así autoridad. Así es. Pues tengan cuidado cuando hacen, obviamente que las personas que piden beneficios de este tipo, pues uno quiere pensar que son personas que están en la necesidad real de obtener estos beneficios, y si es así, pues los beneficios van a nombre del menor, quien tiene un seguro social válido y todo, porque personas sin seguro social válido
no pueden obtener este beneficio, ¿o sí? No, una persona que no tiene un número de seguro social válido, que no puede probar su estatus migratorio aquí dentro del país, no puede obtener un beneficio público como una persona que es un ciudadano americano, que es un residente permanente de los Estados Unidos. Entonces tienen que cuidarse mucho con ese tipo de cosas. Primero que nada, a la persona no se le va a poder dar, pero aparentemente, a lo que escuchamos, a lo que vemos en los consulados, puede ser que empiecen a tomar en cuenta los beneficios que reciben los hijos, por ejemplo. Es como siendo precavido para el futuro, porque como están las cosas nunca sabemos. Ahora, ¿qué me dices de cuando tienen beneficios médicos por cuestiones de emergencia, porque es un embarazo, pero la persona no tiene estatus y está embarazada, y luego piden beneficios para el menor que está todavía dentro de la mamá, y luego cuando nace, pues tiene esos beneficios? ¿Afecta eso? ¿Se puede tomar de la misma manera o los beneficios médicos son totalmente diferentes? Son diferentes. Cuando tenemos a una persona que necesita tratamiento de emergencia, eso no es algo que va contra la persona en términos de que pueda ser una carga para el país. O sea, quieren asegurarse obviamente que personas, si están en una situación de emergencia, no tengan miedo de ir al hospital, porque eso les puede afectar con inmigración. O sea, no quieren tampoco que la gente se muera, o sea, pues esencialmente. Sí, ¿qué dices? Sí, o sea, mejor que estoy vivo, ¿no? Exactamente, mejor vivo que con papeles, pero es una situación donde en realidad hay muchísimas preguntas porque no es muy claro, las guías no son muy claras de inmigración. Incluso cuando he visto en algunos manuales, o sea, que se les da a los oficiales de inmigración, he visto también que dice que, por ejemplo, los beneficios de WIC, o sea, los beneficios que son para los niños que todavía no nacen, para las mamás que tal vez tienen cierta propensidad a tal vez estar malnutridas, o sea, durante el embarazo y todo eso, tampoco no cuenta en términos de los beneficios públicos que se pueden tomar en cuenta para negar a una persona basado en ser una carga pública. Pues básicamente, si necesita de esos beneficios y si es elegible, pues que lo hagan, ¿verdad? Pero si no, pues absténgase de eso, porque nunca sabemos en un futuro cómo las cosas pueden cambiar. Hemos aprendido algunas cosas en esta entrevista. Hemos aprendido de DACA, hemos aprendido de impuestos y lo importante que es hacer las cosas correctamente. Ahora, me gustaría hablar un poquito de esas personas que ya son residentes y que quieren hacerse ciudadanos, ¿ok? Y que de repente dicen, pues yo ya soy residente, pero he trabajado y ¿sabe qué? No he declarado mis impuestos. ¿Esto afecta lo de los impuestos solamente cuando van a obtener el beneficio con migración? ¿O los sigue hasta que se hacen ciudadanos o cómo funciona? Los sigue esencialmente hasta que se hacen ciudadanos. Cuando aplicamos para la ciudadanía, una de las preguntas que tiene el gobierno para la persona que está aplicando es si alguna vez ha dejado de someter sus impuestos desde que es residente permanente, porque sí los afecta. Quieren asegurarse que la persona está al día con sus impuestos al momento de que somete su petición de ciudadanía, y eso va al carácter moral de la persona, porque para que la aprueben para ciudadanía, la persona tiene que enseñar que ha sido una persona de buen carácter moral. Entonces, no ser una persona responsable de parte de la sociedad, o sea, una persona que está viendo por el bien de los demás, pagando sus impuestos, haciendo sus impuestos, lo pueden tomar como mal carácter moral y pueden negar la petición de ciudadanía basado en eso. Entonces es bien importante que hagan sus impuestos y que los hagan bien. Vamos a lo mismo, que los hagan bien mientras son residentes. O sea, que una persona que no ha declarado impuestos y que ha trabajado, porque pues, puede ser que no has trabajado, entonces no tienes que declarar impuestos, ¿verdad? Seguro. Pero si una persona no ha declarado impuestos y quiere hacerse ciudadano, pues estás diciendo que puede tener problemas. ¿Qué tal si la persona se ha declarado los impuestos, pero debe y no ha pagado? Eso también va al carácter moral de la persona. O sea, Okay. si no está pagando, si no está cumpliendo con su responsabilidad como residente permanente de que está trabajando, debe de pagar sus impuestos, debe de estar al día con sus impuestos. Si tiene impuestos que están retrasados, a ese punto puede negarle igual la petición de ciudadanía por el hecho del carácter ¿Y pueden moral. deportar a las personas? Mira, eso es algo que, o sea, todos los días estamos viendo cosas diferentes. Normalmente a una persona no la pueden deportar simplemente por el hecho que no ha hecho sus impuestos. A una persona... Pero todavía hagan sus impuestos, ¿eh? Sí, siempre. Pero cuando tenemos a una persona que no ha hecho sus impuestos, pues el IRS definitivamente puede hacer algo, puede ir contra la persona para que pague sus impuestos que están retrasados, puede haber multas, puede haber muchas cosas. Definitivamente se deben de hacer los impuestos. Pero en términos de que
pongan a una persona en un proceso de deportación porque no pagó sus impuestos, no lo hemos visto. Pero no me sorprendería, como están las cosas, Sí, no me sorprendería, pero bueno. E incluso una de las cosas que acabo de ver hace unos días es que aparentemente la administración a este punto quieren ir tras personas que tal vez han pedido beneficios públicos, aunque sean residentes permanentes, si han recibido beneficios públicos dando información falsa. Aparentemente los van a poner bajo, si se dan cuenta, bajo un proceso de deportación por haber dado información falsa y fraudulenta para obtener un beneficio del gobierno. Entonces, o sea, cosas que nunca se veían, nunca en mis 11 años de práctica, yo he visto que han puesto una persona en proceso de deportación por haber pedido beneficios públicos que, o sea, que no se merecían, siempre y cuando no había cargos criminales. Lo hemos visto en algunas veces donde se cometió fraude, hubo cargos criminales, ahí sí, ese es un crimen de bajeza moral. Pero ahora lo están considerando, incluso aunque la persona no se le hayan puesto cargos criminales. Si simplemente el gobierno se da cuenta que mintieron para obtener el beneficio público, entonces a ese momento podrían ponerlos en un proceso de deportación. Y por eso hacemos hincapié de hacer las cosas correctamente. Así es. Si algo parece que no es legal o que no es correcto, muy posiblemente 99% de posibilidad de que no es correcto. Entonces no lo haga. ¿Por qué? Porque eso puede afectar todo su futuro, el de su familia. O sea, de usted de tratar de hacerse ciudadano para tal vez pedir a su esposa o a obtener otro tipo de beneficio, resulta que todo el dinero que invierte es perdido porque le niegan el caso, y quién sabe con las leyes de migración como están cambiando en qué termine todo eso. Entonces sí es bien importante, la cuestión de los impuestos es importante para todo inmigrante. No importa si eres indocumentado, si tienes un permiso temporal, si tienes una residencia permanente, si te quieres hacer ciudadano. Y pues bueno, a los que somos ciudadanos pues es lo mismo, solo que pues no nos pueden deportar, ¿verdad? Pero igual tenemos que pagar nuestros impuestos. Entonces, ¿hay algo más que quisieras agregar en cuanto a este tema? Sí, una cosa más, ahorita que dijiste eso de los que somos ciudadanos naturalizados, porque yo también soy ciudadano naturalizado. Una de las preguntas que está en la aplicación de ciudadanía es si alguna vez ha cometido algún crimen por el cual no ha sido arrestado. Vamos a suponer que una persona tal vez hizo fraude, o sea, en obtener beneficios públicos mientras era residente permanente. Nadie se dio cuenta, no hubo un arresto, no pasó nada. Aplica para la ciudadanía. En esa pregunta, que le preguntan si alguna vez ha cometido algún crimen y no ha sido arrestado, puso no, le dan su ciudadanía. Resulta que el gobierno se da cuenta después, traen cargos de actos que pasaron antes de que se hiciera ciudadano americano. Basado en eso. Así es, entonces a ese momento el gobierno puede traer una demanda para quitarle la ciudadanía a la persona basado en que obtuvo la ciudadanía por medio de fraude, porque no dijo que había cometido ese crimen cuando todavía era residente permanente. ¿Has tenido casos así? No me ha pasado todavía, he leído de un par, pero no me ha llegado todavía ninguno. Tal vez no es tan creo que tenemos que ir a la pausa, les digo, es que no somos expertos en esto, pero regresamos con ustedes en un momento. Bueno, pues amigos, regresamos con ustedes desde las oficinas del abogado Juan Carlos Peñaflor, JCP Law Firm. Con todos ustedes escuchamos con suma atención las historias y todo este contenido del sistema migratorio con Olvia y con el abogado, y la verdad que yo no me dejo de sorprender. Solamente hay un detalle, mientras la abogada pugnaba por la posibilidad de deportar por los impuestos. No de ideas, abogada. Mira, acuérdense que nuestro presidente yo te no veo los impuestos de nuestro presidente, ¿eh? Yo te no los veo. Nada, si nosotros estamos hablando de los buenos, pero es nuestra responsabilidad informarnos de las consecuencias. Déjeme decirle que yo tengo cómodos pero difíciles pagos con el IRS, pero yo te no veo los impuestos de mi señor presidente. Todavía no los veo. Abogada. Sí. ¿Estoy bien o estoy mal? No, sí, definitivamente, o sea, es algo que definitivamente deberíamos de poder de ver. Incluso hubo una propuesta, me parece que es en Delaware, que dijeron que cualquier candidato que no había dado sus impuestos a conocer, o sea, no podía estar no lo podemos deportar.
Deberíamos de poder. Nadie lo va a querer, ese es el Malas problema. ideas aquí. Ni así lo va a poder pedir en ningún país porque no Y creo ya me que da nadie... miedo hablar de eso. que Yo se mejor quede en voy a Rusia. tranquilo. No empiece, Que se vaya a abogado, no Rusia. empiece, porque al rato van a venir a checar también aquí con los abogados y con todo el mundo, y es ¿Por terrible, qué nos ¿no? van a checar a nosotros? Oye, pero si con la mano en la cintura dijo, es que no dije lo que dije, lo que quise decir no era así, y es de burla, es de burla esto, ¿no? O sea, Cantinflas le quedó chiquito. Ah, no, sí, Y a Cantinflas y le le salía aplaudieron, mejor. y le Sí, aplaudieron, sí, ¿eh? sí, sí. Además, Y aparte le pagamos de nuestros impuestos. es terrible, es nuestro terrible. empleado. ¿Qué más tenemos de los temas que estaban andando hace un momento? A mí también me llama mucho la atención esto de los impuestos, porque aunque usted no lo sepa, sí le pueden poner restricciones para viajar. No es fácil hoy en día. Te bloquean el pasaporte o simplemente tienes que dar parte de donde andas. No es fácil ya hoy en día, ¿eh? Sí, que de hecho no es nuevo. No es nuevo esto, pero hoy cada día lo hacen más evidente. Con toda la tecnología y todo eso, creo que ha ayudado en muchas cosas, en bien y en mal. O sea, para una persona puede ser que eso no es tan bueno, pero para otras personas, pues sí, ¿verdad? O sea, si tú estás bien y tienes todas tus cosas en orden, no debes de tener problema. A mí, no, como yo no debo nada, pues dicen esta pobretona, o sea, ¿qué le vamos a detener? Mejor que se vaya. No, pero abogado, creo que está claro, ¿no? Esto no es nuevo, esto de los impuestos. Lo que pasa es de que hoy con la necesidad del arreglo migratorio, con la necesidad de regularización, pues cada día te sacan más cosas. Sí, mira, una de las cosas que ha pasado con esta administración es que las reglas que están en el Código de Inmigración, las reglas que están en el Código de Regulación Federal, han estado ahí, estamos hablando como de 1997 más o menos, o sea, no ha cambiado mucho. Lo que cambia es cómo se implementan esas regulaciones, cómo se implementan esas leyes. A veces las administraciones pueden dar una interpretación amplia o una interpretación angosta, queriendo decir que ciertas cosas van a caer bajo esto, tal vez ciertas cosas no, y como cambia la administración pueden cambiar qué es lo que consideran ellos lo que cae bajo diferentes partes de las regulaciones. Entonces, técnicamente no ha cambiado nada en términos de lo que es la ley, de lo que está en blanco y negro en los libros, pero ha cambiado cómo se interpreta todo eso por medio de la administración y por medio del Departamento de Seguridad Nacional. Oye, tal vez por como aplicamos, ¿no? Por justos pagan pecadores, de repente abusamos del sistema también, de lo benévolo que es, y esto va haciendo que la gente indague más o que las autoridades indaguen más, porque ya no es creíble. Abusamos, en pocas palabras. Sí, yo creo que la ley tiene varios vacíos en diferentes temas y por eso muchas personas pedimos que se reforme el sistema de ley de inmigración, porque la sociedad no es la misma de hace 20 años, las necesidades no son las mismas y creo que está muy ambiguo en muchas cosas y a veces muy injusto. Claro, la ley no tiene que ser justa, simplemente es la ley, pero sí de esas fallas que existen en la ley, no nomás en las leyes de migración, es cuando la gente toma ventaja, como en los impuestos, en los que piden beneficios, en los que compran casas, en los que, en fin, yo creo que hay vacíos en muchas áreas, ¿no? Pero en el área que más o menos sabemos es en la de migración. Entonces, básicamente lo que dice Juan Carlos, para detallar un poquito más en eso, la manera que lo tienen que ver es como que esta es la ley, ¿verdad? Y el gobierno, como él lo dijo, interpreta la ley, da políticas, dice, la ley dice esto, esta es la manera que la voy a aplicar. Y digo esto porque mucha gente dice, pero es que la ley cambia mucho, y lo que dice Juan Carlos es verdad, la ley no cambia, simplemente uno dice, ¿por qué Trump está haciendo eso y Obama hacía otra cosa y Bush hacía otra cosa? Es la interpretación. Porque ellos cuando entran a su administración dice, bueno, con esta ley la manera que lo vamos a hacer es esto, con esto de la separación de familias, de los menores, de las mamás, muchos dicen, esta es la manera que esta administración lo estaba haciendo. Cuando el presidente o expresidente Obama estaba de presidente, eso existía y él también lo aplicaba de una manera diferente, sino que Más silenciosa. estaban las mamás con los menores, o sea, el menor no lo separaban. Entonces, ese es un ejemplo de que cada presidente lo aplica de manera diferente. Con Bush tal vez había otra manera de hacerlo, pero la ley siempre ha sido la misma. Y a veces creo que se tienen que dar esas interpretaciones porque la ley está tan vacía y no cubre ciertos aspectos que están en la necesidad de tener que llenarlos de esa manera. Es la misma gata, nada más que revolcada, ¿eh? O sea, la misma ley,
pero la interpretan o la manejan o la disfrazan de otra manera. Así es. Y una de las cosas incluso que vimos con todo esto que está pasando con las familias que están separando en la frontera, siempre la excusa es nosotros no hicimos esto, es lo que dice la ley. Pero sí tiene mucho que ver la interpretación de la ley. Por ejemplo, bajo la administración del presidente Obama, sí detenían a ciertos menores que pasaban por la frontera, pero normalmente la política de la administración era que solamente detenían a menores que no estaban acompañados y tenían que regresar, tenían que regresarlos a su país de origen. Y tenían que venir a la frontera los familiares, ¿eh? Sí, así es, y tenían que reunirlos con alguien lo más pronto posible. No había la situación ahora donde entran familias completas, juntas, y las separan y los ponen en diferentes lugares, y, ha sido un desastre todo esto. Bueno, el otro día hablábamos en un pasaje de estos programas con JC Pilot, el tema de que a los 18 no eres mayor para arreglar a tus padres o a tus familiares, pero a los 18 sí puedes irte a la guerra y matar. Sí. No, es la interpretación que se les da, de acuerdo a cómo nos conviene el manejo, ¿no? Sí, e incluso una de las cosas también que tiene que ver con la edad, mucho que pienso que no es muy justo, es el hecho de que ciertas representaciones falsas, a una persona que tiene 18 años de edad se le considera que está en sus capacidades completas y mentalmente como un adulto, y se le castiga basado en esa representación falsa. Pero igual, vamos a lo mismo, no pueden pedir a los papás si no cumplen los 21 años. Para hacer una representación falsa, para castigarlos por algo, a los 18 años es lo suficiente. Pero no pueden pedir a sus papás hasta que cumplen los 21, porque ahí es cuando los consideramos adultos. Sí, hay situaciones que definitivamente no. Por eso cuadran. necesitamos exigir a nuestros congresistas, necesitamos un cambio en la ley de migración. Y por eso, si su esposo es residente, si su hermano es residente, si el vecino es residente, invítelos que se hagan ciudadanos. Necesitamos que más inmigrantes puedan hacerse ciudadanos y en verdad exigir por las cosas que uno necesita. No nada más como inmigrante, pero, yo soy inmigrante y a mí me preocupa la educación, me preocupa la salud. ¿Qué va a hacer cuando yo me quiera retirar? Pero necesitan hacerse ciudadanos para ayudar a la sociedad y a los familiares también. Olvida, ¿no ha cambiado la ley? ¿Siguen siendo los 5 años de margen después de que te haces residente para hacerte ciudadano o ciudadana? Sí. Hay algunas, sí, no, porque hay otras situaciones en las que a los 3 años pueden hacerlo. Juan Carlos puede detallar un poquito en eso. A ver, sí, porque de repente dicen, no, es que es hasta los 5 años. ¿De verdad tienen que pasar los 5 años? Algunas veces, pues, existe la ciudadanía derivada por medio de los padres. Sí, vamos a decir, hay express, sí hay express. A ver, ¿cómo se consigue eso, verdad? No, pues, mira, normalmente sí la persona tiene que esperar de menos hasta 90 días antes de que se cumplen los 5 años de tener la residencia. Pero si la persona, por ejemplo, está casada con un ciudadano americano y ha vivido con el ciudadano americano por 3 años, a ese momento puede pedir su ciudadanía. Entonces hay esa excepción. También existe la excepción donde pueden aplicar para el certificado de ciudadanía si derivaron ciudadanía por medio de un padre, por ejemplo. Si la persona entró a los Estados Unidos antes de los 18 como residente permanente y uno de los padres es ciudadano americano, la persona automáticamente es ciudadana americana. Entonces simplemente pide su certificado de ciudadanía tan pronto como entra. Hemos tenido algunas veces donde hacemos un proceso consular, por ejemplo, para un niño, llega y al siguiente día podemos meter la petición para que le manden su certificado de ciudadanía. Creo que el tema de ciudadanía es un tema que amerita una buena media hora del programa, porque hay muchísimas cosas. Comencemos. Hay muchas cosas que dependen, que si la ley, la última ley, que si la ley de los 80, que si, hay muchas cosas que tienen mucho que ver sobre todo con ciudadanía derivada. Muchas personas piensan, no, pues es que mi papá era ciudadano, o mi abuelito, y a mí me dijeron que porque mi abuelito era ciudadano, yo soy ciudadano ahora. Entonces, ¿qué aplica? Pues depende de... Pues hay que checar las leyes, ¿cuál te aplica a ti? Sí, esa es una... ¿En serio? ¿Un nieto sí puede heredar la ciudadanía del abuelo? Técnicamente no, pero a veces lo que pasa es esto. A veces tenemos, por ejemplo, un abuelo que es... ¿Sí va a ser un nieto? Un nieto. Sí, tenemos a un ciudadano americano. Ese ciudadano americano tenía cierto tiempo de estancia aquí dentro de los Estados Unidos. Okay. Sale, tiene un hijo fuera del país. Vamos a suponer que ese hijo nunca sabe que es ciudadano. Simplemente se viene a los Estados Unidos, vive aquí toda su vida. Bueno, no toda su vida, vamos a suponer, después parte de su vida, tiene un hijo fuera del país. Ese hijo entra a los Estados Unidos. Si podemos probar que el hijo, tenemos al padre, que es el abuelo, al hijo,
Si ese hijo podemos probar que es ciudadano americano que derivó la ciudadanía, puede ser que el nieto podamos probar que también derivó la ciudadanía. Entonces Sí, porque indirectamente el papá lo era, pero nunca lo supo. así es. Entonces se puede tratar de hacer de esa Cuando manera. dijo que el Padre, el Hijo es el Espíritu Santo, ¿no? Lo que sigue es increíble, ¿no? Las historias que de repente Sí, se muchas derivan veces aquí. las personas se confunden porque dicen, no es que yo arreglé por mi abuelo, no arreglaste por tu abuelo, sino que Sí. posiblemente quien te ayudó hizo el trámite para tu papá y automáticamente tú lo hiciste, O derivadamente. o derivadamente, pues. Wow, es Pero hay que muchos uno nunca temas, termina como de... dice, después de los 3 años, de los 5 años, hay personas que pueden solicitar ciudadanía en su idioma después de cierta edad, entonces por eso digo que el trámite, el tema de ciudadanía, yo creo que vale la pena dedicarle en el siguiente programa unos 15, 20 minutos o media hora, porque sí, y sobre todo para invitar a la gente, que la gente se anime, no es tan difícil hacerse ciudadano. Yo me hice ciudadana, no sabía inglés, pasé el examen, me supe todas. O sea, ni estudié, o sea, pero sí estudien, pero no es difícil. Si no tiene delitos, si declara sus impuestos, si no debe nada, no es tan difícil. Y la verdad es que es una, como dicen, peace of mind, ¿no? Que ya te sientes... Tranquilidad como que mental. Sí. Yo sentí, ay, yo nunca tengo que lidiar con ¿Cómo los cambia el inmigración. norte, abogado? ¿Cómo los cambia el norte? Sí, son mine. Nada más se viene para que ya no hablen Se me español. olvidó. Ay, no se me olvida el español. Pero sí, yo creo que tienes una paz, que no se puede cambiar con nada. Al menos en mi caso. No es yo sí puedo descriptible decir eso. la tranquilidad que te da, ¿no? Y la estabilidad, sobre todo emocional, y la seguridad como persona para con tu familia. Y Pero creo que soy de ahí se- mexicana y seguiré siendo mexicana por siempre. Sí, abogada, ya le creímos, de verdad. Si no, ahorita nos vamos aquí con el abogado que se vaya a los archivos de la Nación. Ah, sí, Hoy seguro. todo se puede, hoy todo se puede en la vida. Abogado, ¿de qué más vamos a platicar hoy? Tenemos mucho tiempo todavía, todavía nos queda tiempo. Y los invitamos para que nos envíen sus mensajes, sus preguntas, y ¿sabe qué? Los quiero invitar a un evento que la oficina de JCP está realizando en un acto altruista. Ellos están haciendo un evento de regreso a clases para niños de escasos recursos o simplemente que tienen la posibilidad de obtener sus útiles escolares de una manera gratuita, cortesía de la firma de abogados. Olvia, ¿cuándo está pautado esto? ¿Qué día? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo le tienen que hacer? Este evento es para el 4 de agosto, es a las 9 de la mañana en un centro de recreación. El nombre es Marcus Recreation Center, está aquí en Dallas. Para inscribirse necesitan llamar al 214-631-8472. Tenemos el límite de 2 niños por familia. ¿Por qué? Porque queremos impactar o beneficiar a las más familias posibles. Estamos donando 600 mochilas y 600 paquetes de útiles escolares para los grados del kinder hasta el 12º. Entonces, en otros años hemos donado también. Este año la donación es más grande y hay otras compañías que se han unido a este acto. Está Taxco, Taquerías, ellos van a tener comida ahí para los presentes. Va a haber vas a estar tú y va a haber otras compañías que van a tener juegos para los niños. Se van a estar rifando unas 2 bicicletas, o si alguien quiere donar más, pues bienvenidas. Pelotas de fútbol en sí. Va a haber eventos para los niños, ¿no? Y creo que también va a estar un dentista ahí dando información o dando regalitos. Todo lo que estamos haciendo es altruista, o sea, gratuito. Y es un placer para nosotros y agradecemos que la comunidad nos sigue apoyando y que tenemos la oportunidad de hacer esto gratis, ¿no? Ahí no se trata de nosotros, sino se trata de lo que podemos hacer y cómo podemos ayudar. Nuestro compromiso es no nada más arreglarle con los trámites, pero en lo posible hacer algo para mejorar la sociedad y en el vecindario donde vivimos, ¿no? En la ciudad de Dallas, que haya más personas con educación y que la falta de recursos no sea un impedimento. Abogado, casi me hace llorar ahorita, Olvia, casi me hace llorar, Olvia, de verdad. Es que yo me acuerdo, yo tuve unos orígenes muy humildes. No voy a poner como Margarito aquí a llorar, ¿no? Déjenles platico. Pero yo creo que esto es muy loable y es de agradecerse porque en otras épocas, en otros tiempos no existían. Nos tocó ver familias, mamás, papás, que los recursos no les alcanzaba y te tocaba ver en la escuela que pues a veces los maestros de una hojita les daban para que te apoyes, para que escribas, o sea, ni siquiera un cuaderno. Y yo sé que a Olvia le van a venir varias cosas a la mente, más o menos.
había unos cuadernos que las direcciones de las escuelas te los regalaba, eran polito, tenían 4 hojas, unos cuadernos azul que tenían un astronauta que tenía de verdad, eran sensacionales, te veían con un polito en el pupitre, ese niño es pobre. Pues te voy a decir, Uno de esos tenía yo. nunca me dieron. No es cierto, no, pero nunca tuve de esos. Gracias a Dios, o sea, soy de un rancho en México, y a mí me tocó caminar a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, y cuando iba a la escuela de leyes también caminaba, pero yo feliz, o sea, tuve la oportunidad de estudiar allá y las cosas fueron diferentes, pero y aquí las cosas son muy diferentes también. Yo veo a mis hijos y yo digo, wow, con todo esto, estas posibilidades que tienen y que todavía mucha gente no puede accesar esas cosas. Por eso estamos haciendo esto, de ayudar a la comunidad. Es que existe la pobreza en Estados Unidos también. Sí, especialmente para personas que llegaron a los Estados Unidos recientemente. O sea, yo me acuerdo cuando nosotros llegamos a los Estados Unidos, fue muy difícil para nosotros, o sea, económicamente. Vivíamos en un apartamento con mi tío, o sea, estábamos todos ahí amontonados y no tenían, o sea, mis padres simplemente... ¿Es la historia del inmigrante, abogado? Sí, seguro, es difícil, o sea, y si podemos ayudar un poquito en eso, si podemos aliviar un poquito... ¿Llegó aquí a Dallas, abogado? Llegué a Dallas aquí a los 11 años más o menos. ¿En qué área vivía? Cuando llegamos inicialmente, llegamos a East Dallas, al este de Dallas. Barrio Bravo. Sí, y luego después de ahí nos mudamos para Pleasant Grove. Y ahí fue donde estuve el más tiempo en Pleasant Grove, que también, o sea, es difícil. O sea, Como se dice, sí se puede, porque sí se pudo. No, sí Se pudo con él y por eso estamos haciendo esto de apoyar. Y no solamente estamos haciendo esto, lo hemos hecho en otros años, cada año tenemos este evento. También ayudamos a otras organizaciones. Hay una organización que se llama Mi Escuelita. Esa organización todo es gratuito y da clases a niños que no hablan inglés y les enseñan a hablar inglés para cuando ellos entren a la escuela puedan estar al nivel de los demás. Nosotros ayudamos a esa organización y aparte ayudamos a los padres también, damos asesoría gratuita, hacemos aportaciones a otra non-profit que es para personas abusadas. Y, o sea, tenemos que ayudar a la comunidad, ¿no? Por eso lo hacemos. Bueno, se nos terminó el tiempo, no ya va como parar a Olvia, de verdad. Y es que tiene historias sensacionales, historias muy buenas, historias de vida, historias reales, ¿eh? Y bueno, con el abogado, La Rosa de Guadalupe, si escucha su historia, se la compra, ¿eh? Se la compra, muerto de la risa. No, pero fue real, ¿eh? Yo lo mío era de risa, eso de que mis cuadernos politos vino siendo la peor de las historias después de escuchar la tuya y la del abogado. Me quedé corto. ¿Sabe qué? Le queremos agradecer que nos hayan acompañado. Tengo entendido que es el último corte, ¿verdad? O se va a ir con las 2 horas. Nosotros no somos los expertos, pero no, sí es el último. Ya nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias. No olviden sintonizarnos todos los sábados en punto de las 10 de la mañana. Estas pláticas, estas charlas con el abogado Juan Carlos Peñaflor, con la coordinadora Olvia y con los abogados. Nos tenemos que despedir. Y llámenos al 214-631-8472. Abogado, gracias. Gracias a ustedes. Pásela bien, hasta la próxima.